Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video. Hace pocos días, el mundo del espectáculo quedó en shock. Burak Özçivit falleció, su funeral ya se ha llevado a cabo, pero los rumores sobre su supuesta supervivencia no dejan de crecer. Ayer, Neslihan Atagül asistió a un programa de televisión y con sus palabras sembró aún más dudas. ¿Está Burak realmente muerto o estamos frente a una historia aún más misteriosa de lo que parece? Todo comenzó hace una semana, cuando los medios turcos anunciaron repentinamente el fallecimiento del actor Burak Özçivit. La noticia fue devastadora. Miles de fans se reunieron frente a su casa en Estambul, llorando su pérdida, mientras otros se dirigían al lugar donde se celebraría su funeral. Las imágenes del ataúd cubierto con flores blancas y los rostros tristes de familiares y amigos no dejaban lugar a dudas, o eso parecía. Sin embargo, tan solo 2 días después del funeral, empezaron a circular por redes sociales unas fotografías en las que supuestamente se veía a Burak en un café de Bodrum. Aunque las imágenes eran borrosas, la figura alta, la barba perfectamente recortada y los lentes oscuros hicieron que muchos pensaran, es él. Los comentarios no se hicieron esperar. Una usuaria en Facebook escribió, lo vi con mis propios ojos. Estaba sentado con otra persona, riéndose. No parecía alguien que estuviera fingiendo ser él. Era él. La confusión llegó a su punto más alto cuando Neslihan Atagül, compañera de Burak en varias producciones y amiga cercana, apareció anoche en un programa de entrevistas muy visto. Cuando le preguntaron directamente por los rumores de que Burak seguía vivo, su respuesta dejó al público boquiabierto. Mira, lo único que puedo decir es que a veces la verdad supera la ficción. Burak siempre ha sido una persona muy especial. Y lo que está pasando, es algo que no me corresponde confirmar o negar. El presentador quedó desconcertado, y el silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. La audiencia, tanto en el estudio como en casa, no podía creer lo que acababa de oír. ¿Estaba Neslihan insinuando que Burak está vivo? ¿O simplemente trataba de proteger la privacidad de su familia? Los fans no tardaron en reaccionar. En Twitter, el hashtag #Burak está vivo comenzó a ser tendencia. Algunos aseguran que todo esto forma parte de una estrategia publicitaria para una nueva serie secreta. Otros creen que Burak fingió su muerte para escapar de la presión mediática y recuperar su vida privada. Un vecino de la familia Özçivit, que pidió no revelar su nombre, declaró a un medio local, no quiero decir mucho, pero vi movimientos extraños la noche antes del funeral. No parecía una casa de duelo, más bien, algo se estaba preparando. La teoría más aceptada por ahora es que Burak podría haber fingido su muerte para protegerse de una amenaza que aún no se ha revelado al público. Algunas fuentes incluso hablan de un posible chantaje o amenazas contra su familia. Mientras tanto, ni su esposa Fariye Evcen ni su representante han dado declaraciones oficiales desde el funeral. El silencio es total. Pero es precisamente ese silencio lo que ha encendido aún más las teorías. Desde entonces, los medios internacionales también han empezado a prestar atención. Varios periodistas de renombre, especializados en farándula y celebridades, han viajado a Turquía en busca de pistas que confirmen o desmientan la historia. Incluso se ha reportado que una cadena estadounidense está preparando un documental investigativo titulado Burak, entre la vida y la muerte. Por otro lado, algunos internautas afirman que ciertos detalles del funeral no cuadran. Uno de los puntos más mencionados es que el ataúd nunca fue abierto al público. A diferencia de otros funerales de celebridades en Turquía, donde los fans tienen la oportunidad de dar un último adiós, en este caso, todo fue extremadamente reservado. Demasiado hermético, demasiado perfecto, comentan algunos. Una supuesta enfermera del hospital donde Burak fue declarado muerto también habría filtrado información clave. Según sus declaraciones en un foro anónimo, el cuerpo nunca llegó a la morgue. Nos dijeron que se trataba de un caso de alta sensibilidad y que el cuerpo sería trasladado directamente a la familia.
Pero eso nunca sucede, ¿no así? Todos lo comentamos entre susurros, pero nadie se atrevía a decir nada. Y mientras crece el misterio, los seguidores del actor han comenzado a organizar vigilias y reuniones en diversos puntos del país. Llevan velas, carteles con frases como vuelve, Burak y no nos dejes con la duda, y cantan canciones de las series donde él fue protagonista. Se ha creado un sentimiento colectivo, casi ritual, que mezcla dolor, esperanza y una fascinación por lo inexplicable. Pero eso no es todo. Ayer en la madrugada, un video comenzó a viralizarse en TikTok. Fue grabado por un turista alemán en las afueras de Izmir. En el clip se ve claramente a un hombre caminando por un sendero solitario, acompañado por un perro. Aunque la calidad del video no es perfecta, la silueta, la forma de caminar y hasta la forma en que se detiene a mirar el paisaje, todo recuerda a Burak. El turista, al revisar sus grabaciones, notó la semejanza y decidió subir el video con el título, ¿acaso es Burak Özçivit? Esto fue hace 3 días. En las horas siguientes, expertos en análisis facial comenzaron a comparar la grabación con videos anteriores del actor. Algunos afirman que hay coincidencias claras en los rasgos, mientras que otros insisten en que podría tratarse de un doble, un imitador o simplemente una coincidencia. Las autoridades turcas, por su parte, han mantenido un silencio absoluto. No hay comunicados oficiales, ni investigaciones abiertas que se hayan confirmado públicamente. Este hermetismo ha alimentado aún más las teorías de conspiración. Algunos afirman que incluso podrían estar involucradas fuerzas mayores, servicios secretos o tramas políticas que utilizarían a Burak como pieza clave en algo más grande. Mientras tanto, Fariye Epsen ha sido vista en varias ocasiones entrando y saliendo de una residencia en las afueras de Estambul. Siempre con gafas oscuras, rodeada de guardaespaldas y sin hacer declaraciones. Se rumorea que está escribiendo un libro, posiblemente una autobiografía, en la que revelará toda la verdad. Pero, de momento, nada de esto ha sido confirmado. ¿Y qué decir de Neslihan Atagül? Tras su declaración críptica en el programa de televisión, no ha vuelto a presentarse en público. En su cuenta de Instagram solo ha publicado una imagen en blanco, acompañada por el mensaje, la verdad está más cerca de lo que creen. Un detalle que pocos han notado, sin embargo, es que el mensaje fue escrito usando una tipografía antigua, similar a la usada en los carteles promocionales de una serie nunca estrenada que Burak y Neslihan grabaron en secreto hace 3 años. ¿Fue cancelada? ¿Nunca existió? ¿O está a punto de estrenarse como parte de esta gigantesca campaña? Las preguntas siguen creciendo, pero las respuestas no llegan. Y quizás, esa es precisamente la intención. Porque en un mundo donde todo parece estar al alcance de un clic, quizás lo único que nos queda es una buena historia, o una verdad demasiado peligrosa para ser contada. Si este tema te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Está Burak realmente muerto o todo esto es parte de una historia aún más grande? Nos encantaría leerte. Hasta la próxima.